área de historia, geografía y ciencias sociales. Entonces, el objetivo de hoy día, para que lo escriban rápidamente, ¿ya? Repaso de contenidos. Así de simple. Repaso de contenidos. Fecha de hoy, 22 de junio del año 2021. Para eso voy a dar un minutito, ya que es bastante breve el objetivo. ¿Ya? Repito por última vez. Objetivo repaso de contenidos. Fecha 22 de junio del año 2021. Seguimos entonces. La actividad pedagógica complementaria en la que estamos trabajando en este momento, que es el crucigrama, no voy a resolver el crucigrama aquí porque si no les daría la respuesta a todos ya y no tendría razón de ser el crucigrama. Pero vamos a recordar algunos conceptos, ¿cierto?, que sí están en el crucigrama, ¿ya? O de los que yo puse aquí, ¿ya? Llegó la luz. ¿Qué son las fuentes históricas? Ya dijimos que eran todas las huellas materiales, testimonios que habían dejado distintas sociedades humanas y que permitían a los historiadores reconstruir cómo eran, ya cómo pensaban, cómo subsistían, que existían aquellos seres humanos en el pasado. Y las fuentes históricas constituyen el objeto de estudio de la historia, que son el respaldo científico de las reflexiones que proponen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia, como les decía, de las fuentes históricas? Es nuestra base científica en historia para estudiar el pasado. ¿Ya? En las ciencias, por ejemplo, hay hechos que yo puedo hacer experimentos, por lo tanto, yo en ciencia puedo comprobar, por ejemplo, la ley de gravedad que existe en la Tierra. ¿Ya? Si yo tiro un objeto, ¿cierto? Siempre va hacia el piso, hacia el suelo. En cambio, en historia yo no puedo repetir eso. ¿Ya? Yo no puedo decir, vamos a ver cómo fue la guerra del Pacífico, entonces vamos a formar nuevamente, vamos a hacer una guerra. No, no puedo hacer eso. Tengo que estudiar los hechos. ¿Y cómo los estudio? A través de fuentes históricas. Y estas fuentes históricas, ¿qué son? Son todos los restos, son las cartas, fotos, videos, si es que los hay más actualmente. Y si no, como es el pasado, tengo que estudiar restos arqueológicos, ya sea pinturas rupestres, que son pinturas que han dejado los antepasados, ¿cierto? En las cavernas, en las piedras, ¿ya? Las fogatas antiguas que existieron. Entonces yo puedo decir, miren, si acá hay una fogata, quiere decir que en la antigüedad hubo un pueblo, alguien estuvo aquí y por eso hay restos de fuego, hay restos de comida, ¿ya? Encuentro restos de momias, también puedo saber que hay una civilización. Si encuentro una momia puedo ver sus vestimentas, sé cómo vestían, qué usaban, qué no usaban. Si encuentro herramientas puedo saber qué utilizaban, si ya sabían agricultura o no. Entonces, nuestra base científica en historia siempre van a ser las fuentes. Y estas fuentes podían ser de dos tipos. Una eran las fuentes directas y la otra eran las fuentes indirectas, o también llamadas fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias ya las hemos definido varias veces, ya que son aquellas que han sido producidas el tiempo exacto de los hechos históricos y llegan a nosotros sin ser transformadas, tal como fueron hechas en el momento. Don Francisco, de nuevo levantó su mano. Profe, que se me había salido de la clase. Ya, pero cuando vuelva no hay problema, Francisco. Se vuelve por la misma No se invitación. olvide. Ya. Las fuentes primarias son aquellas que son de la época histórica que estudiamos y llegan sin ningún cambio. ¿Ya? Si yo encuentro una espada que participó en una batalla, voy a estudiar esa misma espada. ¿Ya? Ahora, las fuentes secundarias son aquellas que se han creado fuera del tiempo que queremos estudiar. Se elaboran a partir de diversas fuentes primarias, creando una interpretación de la información que nos entrega, ¿ya? Si yo estudio, no sé, una pintura de la Revolución Francesa que está hecha en la toma de... Alguien pintó, ¿cierto?, la toma de la Bastilla. Ya no existía la fotografía, pero sí la pudieron pintar. Hubo un pintor, pintó la toma de la Bastilla ya en la época que fue la Revolución Francesa, ¿ya? Esa es una fuente primaria. Y alguien en esta época les dice, no sé, yo mismo les digo, escriban qué ven ustedes en esta fotografía. Y ustedes escriben, ¿cierto?, su opinión sobre la pintura de la toma de la Bastilla. Entonces, lo que ustedes escriben, ¿ya?, está hecho a partir de la fuente primaria, pero al hacerlo ustedes en esta época, y a partir de esa fuente, no es la fuente primaria, sino que se transforma lo que ustedes hicieron, su opinión, en una fuente secundaria.
¿ya? Es que hay aquí que todavía hay algunos que nos separan cuándo es primaria o cuándo es secundaria, ¿ya? No se trata de que yo diga, opine de algo del pasado y por eso es primaria, no. Lo que ocurrió en el pasado, ¿ya? La toma de la Bastilla, si yo estaba ahí, en ese momento y la pinté, mi pintura es primaria. Pero si yo estoy ahora en el 2021 y veo una foto, una pintura de la toma de la Bastilla y digo, en esta época se vestían con tales cosas, el pueblo estaba descontento porque se notan las imágenes que estaban agresivos, hicieron una revuelta. Mi opinión, lo que yo estoy escribiendo ahora, en el 2021, es una fuente secundaria. Eso tiene que quedarles claro, porque todavía hay algunos que confunden cuando es primario y cuando es secundario. Y luego teníamos las diversas fuentes según su naturaleza. Este es según su origen, si es en la época o no es en la época, primaria y secundaria. Y luego viene la naturaleza, es decir, de dónde sale esta fuente. Si esta fuente es un texto, es escrita. Si esta fuente es una imagen o contiene imágenes, ¿ya? Como carteles, ilustraciones, fotografías, pinturas, grabados, caricaturas, cómics, son iconográficas. Contienen iconos, a eso se refiere. Las fuentes materiales, como su nombre lo dice, son palpables, ¿cierto? Se pueden tomar, ¿ya? La riqueza, la sociedad, la vida cotidiana, costumbres, ¿ya? Son las armas, las monedas, ¿ya? Los objetos decorativos, ¿ya? Todo eso son objetos materiales que se pueden palpar, ¿ya? Y nos entregan información sobre eso. Si yo encuentro, no sé, un uniforme de un general romano, por ejemplo, en una excavación, es una fuente material, ya lo puedo tocar, es un uniforme, una armadura, una espada, ya de un general romano. ¿Ya? Todo eso es fuente material. Y las fuentes orales, ¿ya? Son fuentes más actuales. Yo no tengo la grabación de un general romano, imposible, ¿ya? Pero sí, desde que existe a lo mejor la radio, las grabadoras, puedo obtener la grabación del discurso que dio el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Porque ya existía a lo mejor la televisión. Entonces, todas esas fuentes que yo escucho que son auditivas son fuentes orales. ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos, chicas? ¿Está claro? Porque yo siempre estoy... No, Ya. profe. Espero que esté bien, porque No, yo siempre profesor. yo todos los módulos siempre les incluyo algunas fuentes. Y estas fuentes, si hay 5 fuentes, hay 10 puntos en juego. ¿Por qué? Porque si son 5 fuentes, lo primero que tengo que hacer es poner primaria, secundaria, primaria, secundaria, primaria. 5 puntos. Y luego tengo que poner la naturaleza. A lo mejor la primera era primaria, escrita, secundaria, oral, primaria, material, secundaria, iconográfica, etcétera, etcétera. Son 10 puntos, uno por cada cosa. Entonces, cuando yo pongo 3 fuentes, 4 fuentes, 7 fuentes, es el doble de puntos y algunos pierden puntaje. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Vamos a desactivar este audio. Felipe Quintana, el que tenía el audio abierto. Y una de las primeras actividades que realizamos fue esta. Ya, entonces yo voy a ir haciendo algunas preguntas en este momento. Vamos. Señorita Catalina Muñoz. Señorita Catalina. ¿Está por ahí? ¿Qué, profe? ¿Catalina? ¿Quién me habló? ¿Qué? Yo la Cata. Ya, Catalina. ¿Está viendo mi pantalla, cierto? Hay un ejemplo Sí. y luego dice discurso, entre paréntesis audio, del Salvador Allende de 1970. Ya, dígame primero, según la naturaleza, que es más fácil, ¿qué tipo de fuente sería? ¿Material, escrita, iconográfica, oral? Oral. Oral, correcto. Ahora, la fuente histórica tenemos que saber si es primaria o secundaria, ¿ya? Primaria. Primaria, correcto, ¿ya? Cuando ustedes tengan dudas, cuando yo les pongo una fuente, tienen que ver la parte de abajo, en este caso no sale, pero por ejemplo en estas fuentes que yo les puse en unos módulos, en la parte de abajo, ¿cierto? Sale, ¿cierto? De dónde es la fuente, o de qué parte, o de dónde. Jesús levantó la mano, digan. Profe, no me había dado cuenta que tenía la mano levantada, perdón. Ya, perdón, pensé que tenía alguna duda. Vamos a seguir. Don Felipe Quintana. Aquí estoy, profe.
Ya, en la segunda, esta fuente, el jarro de Aguita de cerámica del pueblo indígena de Aguita. ¿Qué tipo de fuente sería? Vámonos primero con la naturaleza. Según esto, ¿qué sería acá? Jarro cerámica. Fuente primaria. Ya, una fuente primaria. Ya, listo, primaria. Acá también era Y primaria. sería material. Material, correcto. ¿Ya? Es una fuente primaria porque es del pueblo indígena de Aguita, pertenece a ellos, lógicamente, y si es un jarro, lo puedo tomar, es material, así de simple. Don Jesús sabe, ahora sí. La Sería fuente auto, primaria. ya, lógicamente es una fuente primaria. Y una Y, autobiografía, y también sería fuente escrita o textual. ya, correcto, sería escrita. Si es una autobiografía en la que él escribió su autobiografía, es escrita, ¿ya? Acá no nos dice si es audio o es un texto, ¿ya? Vamos con una más, ¿ya? Yo, profesor, ¿me Yo, escucha? profe, ¿Ahora? Ahora sí, ahora ni un problema. Ah, ya, ya. La pintura de Mona Eh, Lisa es fuente primaria. correcto, y según la naturaleza, Material. es una pintura. icónica. Entonces, Iconográfica. Me equivoqué. gráfica. Ya, cuidado con eso. Está bien, es material, sí, pues, se puede tomar la pintura, pero como tiene imagen, se transforma en iconográfica. Aquí tienes que tener cuidado, ¿ya? Es una pintura, ¿ya? Bien, chicos. Luego, acá decía, observe y lee las siguientes fuentes, luego clasifíquelas según su origen, primaria o secundaria, y según su naturaleza. Acá algunos perdían puntaje porque no leen o no escriben. Algunos me ponían según su origen, pero no me ponían qué pasaba, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede responder la fuente A? Fuente A, ¿ya? Jesús, usted levantó la mano. Según su origen sería fuente primaria. ¿Ya? Lógico. ¿Ya? ¿Y Y acá? según su ¿Naturaleza? naturaleza sería fuente iconográfica. Correcto, ¿ya? Si me fijo, ¿cierto? Estamos hablando de la época de la Ilustración, estábamos en la época, ¿ya? Pues voy a la fecha. Una filósofo, ¿cierto? Dando una lección sobre el planetario. Y acá dice clarito que es una pintura. Y si es una imagen, es iconográfica. Muy bien, Jesús. Señorita Josefa parece que tiene la mano levantada. La segunda fuente ahora, fuente B. Primero, Secundaria. secundaria. ¿Cómo supo que es secundaria, Josefa? Por la fecha. Correcto. Si me voy a la fecha, es una crítica de 1789, pero acá me dice que están hablando, o esta se basó en esta época, pero la fecha de la fuente es del 97, por lo tanto se transforma en secundaria. ¿Y qué tipo de fuente sería según la naturaleza, Josefa? Escrita. Correcto, ¿ya? Aquí no se pueden equivocar en esto, pues es escrita, ¿ya? Texto, escrita. Imagen, iconográfica. Algo que se puede tocar, material, ¿ya? Y oral, cuando diga es un audio, ¿ya? Yo no les voy a mandar en el módulo, escucha la siguiente fuente, es imposible, ¿ya? Al menos que estuviéramos trabajando directamente en internet o en esta clase, yo les pusiera un audio y es una fuente oral, ¿ya? Muy bien. Luego vimos otros conceptos, ¿ya? Que tenían que ver con lo que estuvimos viendo después, que era uno, que era el absolutismo, ¿cierto? Que era un modelo social, y este modelo decía que se concentraba, ¿cierto?, el poder en una sola figura, y esta figura era conocida, concentración del poder, en la figura del rey generalmente, y quien controlaba todos los aspectos relativos al gobierno, como la promulgación de leyes, los cobros de impuestos, etc. Además, prevalecía una organización social dividida en estamentos, en que el clero y la nobleza contaban con privilegios, mientras el tercer estado, compuesto fundamentalmente por burgueses y campesinos, pagaban impuestos y no gozaban de privilegios, ¿ya? Recuerden que nosotros vimos también un poco de la Revolución Francesa, y ahí se hablaba del tercer estado. Cuando hablamos del tercer estado, estamos hablando del tercer estamento social.
Es como una pirámide, ¿ya? Los egipcios, las civilizaciones más antiguas también tenían una pirámide social. ¿Y por qué es forma de pirámide? Porque mientras más arriba de la pirámide, más chica la punta, son menos los privilegiados. Y mientras más abajo de la pirámide, más ancha es la base, más gente sin privilegios. Es por eso que se producen las desigualdades sociales, porque se produce una pirámide. Lo ideal sería que fuera la sociedad una pirámide inversa, donde los privilegiados fuéramos muchos y los pobres, por ejemplo, fueran pocos. Pero generalmente esta pirámide se da al revés, ¿ya? Y en el absolutismo estaba la figura del rey, el clero, que era la religión, y luego el resto, ¿ya? Y por eso se produjeron descontextos sociales. Y luego vimos que en la Ilustración, esto estamos recordando, por eso lo estamos viendo de forma más rápida, ¿cierto? Que se difundió por Europa en el siglo XVIII, ya siglo XVII, que promovía tolerancia, igualdad, la libertad, la justicia y el uso de la razón como principal instrumento humano para generar conocimiento, libertad y crítica, ¿ya? Los ilustrados, ¿ya? Eran estas sus principales fuentes. ¿Qué proponían ellos? Que se terminara el absolutismo, ¿ya? ¿Cómo? Dividiendo los poderes, división de los poderes en tres, ¿ya? Alguien que gobernara, alguien que hiciera ley y alguien que hiciera valer esas leyes. Poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. ¿Y qué proponían ellos? Que hubiese igualdad, igualdad social, o sea, acceso a todo, que hubiese libertad también, yo poder opinar lo que quería y que hubiese justicia, porque recuerden que en el absolutismo no había igualdad, no había libertad, no había justicia. ¿Por qué? Porque el rey era quien decidía todo. ¿Por qué? Porque así era, a él se le dio la gana, ¿ya? Y estaba unido con la religión. ¿Por qué? Porque la religión decía que él era el representante de Dios en la tierra, entonces había elegido al rey para que él gobernara al pueblo. Entonces, mientras el pueblo no se rebelara, el rey iba a gobernar por siempre. Y si se moría el rey, ¿quién gobernaba? No habían votaciones, te decía alguien del pueblo, oh, yo soy más inteligente, yo tengo más capacidad, yo quiero gobernar. No, el hijo del rey. Y si el hijo del rey era inteligente, no lo era capaz, no era capaz, daba lo mismo. ¿Por qué? Porque era el heredero al trono, así de simple. Y ojo, estamos hablando del hijo. Generalmente no habían, las hijas eran princesas, no llegaban a ser reinas generalmente, ¿ya? También era algo machista, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Porque ya nos queda poquito tiempo. Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Estos conceptos que hemos hablado, ¿ya? En la clase de hoy están insertados, ¿cierto? En su crucigrama, ¿ya? Y hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Espero que la próxima semana podamos tener mejor conexión. Cualquier duda, consulta por el módulo, profesor, no veo este número, me la hacen a través del WhatsApp, ¿ya? Así que espero que sigan todos bien en sus hogares. Disculpen por los problemas de conexión, pero se escapa de mis manos el que se corte la luz o no, ¿ya? Y nos vemos. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, Chao, profe. Chao, que estén bien. Profesor. Chao, chao. Chao, chao.